Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, a todas, a todos los que nos acompañan en este stand del Centro Cultural de España. Hoy hemos traído un nuevo conversatorio aquí a nuestro pequeño espacio. La denominación de este conversatorio es Retos en la Publicación y Difusión Literaria, y contamos con la participación de Alex Chico, uno de los escritores que ha llegado desde España en el marco del programa 10 de 30 de la Cooperación Española, y también nos acompaña Fernando Barrientos, de la editorial del Cuervo de Bolivia, a quien les agradezco también que hayan aceptado la invitación. El objetivo de este conversatorio es hablar junto con organizadores de la Cámara del Libro. Nos acercamos a dos miradas iberoamericanas del quehacer literario en busca de generar un encuentro y propuestas de colaboración. Sin más, les agradecemos a todos por su participación y los dejo con nuestros dos invitados. Gracias por la invitación al Centro Cultural de España en La Paz. Un placer estar acá con Alex Chico, desde España, y con quien nos conocimos ya ayer y empezamos a conversar un poco muy fluidamente, muy espontáneamente, de algo que nos ocupa todos los días, todas las horas tal vez. Ayer cuando empezamos a hablar con Alex, hablábamos de una situación general un poco extraña, que es que acá en Latinoamérica nos hemos quedado con una lista de autores españoles tal vez no muy actualizada. Y me parece que en España, como tiene un mercado tan grande y un nivel de publicaciones muy intenso, sí están al día de lo que pasa en la literatura latinoamericana ahora, porque se publica mucho de eso allá mismo en España. Y me parece que igual los narradores españoles de los últimos 20 años, por decirlo de alguna forma, son muy lectores de la literatura latinoamericana, y ya no solo de los clásicos, sino también de sus pares, ¿no? Hay ahí una relación fluida, me parece. Y entonces yo quisiera que partamos de esa situación extraña de que no nos conocemos del todo bien y que podríamos solucionarlo de alguna manera. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir, gracias otra vez al centro que nos acoja. Un conversatorio no porque lo haga yo o porque lo haga Fernando, pero creo que es un conversatorio necesario sobre un tema que debería preocuparnos un poco más de lo que nos ocupa, ¿no? Efectivamente, yo creo que hay una situación anómala. Es decir, no creo que nos conozcamos lo suficiente los autores de un lado y de otro, ¿no? Es verdad que la literatura española ha sentido una admiración enorme en los últimos 50, 40 años por la literatura latinoamericana. Es decir, también hay algo un poco tramposo en todo esto, ¿no? Es decir, a veces decimos en España, ¿no? Es que la literatura latinoamericana es mucho mejor que la literatura del siglo XX española. Ya, es tramposo porque no puedes comparar a España con toda Latinoamérica. Tienes que comparar España con Bolivia, España con Colombia, España con Argentina, ¿no? Pero en todo caso, más allá de la territorialidad o de todo eso, ha habido una admiración enorme por la literatura latinoamericana, ¿no? Y esto continúa, es muy curioso, porque muchos editores, lectores, escritores españoles sienten auténtica admiración, interés por lo que ocurre en Latinoamérica, ¿no? Y de hecho, yo, por ejemplo, antes de venir aquí a Bolivia, sin mucho esfuerzo, pude acceder a 5 o 6 escritores actuales de literatura boliviana, ¿no? Eso a mí me parece una ventaja. Es verdad que yo vivo en Barcelona, una ciudad donde hay una librería especializada en literatura latinoamericana, es cierto, pero bueno, que es fácil, digamos, acceder a nuevas corrientes, nuevos autores latinoamericanos, ¿no? Porque hay mucha editorial en España que apuesta por la literatura latinoamericana. He de decir, y a lo mejor meto un poco la pata, que esto quizás no lo percibo tanto a la inversa. Es decir, yo percibo mucho más interés en lectores, críticos, editores españoles hacia autores latinoamericanos que latinoamericanos hacia España, ¿no? No sé bien por qué es. Lo que sí sé es que me produce una cierta incomodidad o rabia, ¿no? Porque el problema es lo que muy bien decía Fernando antes, que los lectores latinoamericanos se pueden hacer
o crear una falsa impresión de lo que es la literatura española actual, porque llega lo más mercantilizado, ¿no? Lo que previamente ha pasado un filtro económico de grandes grupos. Entonces, claro, aquí autores españoles, claro que se conocen, pero siempre son, creo, los mismos nombres, ¿no? Y esto empobrece mucho la visión que se tiene desde Latinoamérica hacia la literatura española actual, que creo que es infinitamente más rica, más variada, mucho más arriesgada de lo que tal vez se percibe desde aquí, ¿no? No sé si lo ves igual o no, Fernando. Sí, totalmente, ¿no? Porque yo mismo como lector no tengo todo el panorama, obviamente, de la literatura española de los últimos 20 años o la literatura española contemporánea, pero sí he leído algunos autores que realmente son dignos de seguir, muy rompedores. Yo creo que tal vez tenga que ver algo, ya que tiene que ver un poco con la política, que es el poder que puede tener España en la distribución, por ejemplo, en Latinoamérica, que es un fenómeno que no se da de vuelta tampoco. O sea, una editorial latinoamericana, o sea, las editoriales latinoamericanas que entran en España, me parece que son ya de medianas para arriba, ¿no? O son los grandes grupos, o editoriales tal vez como Eterna Cadencia y otras que ya son consideradas medianas. Y por el otro lado, España sí tiene todo un territorio vasto como es Latinoamérica para distribuir, ¿no? Esas son como, esa sería la relación en el campo de la distribución. Y eso me parece que sí afecta la recepción de parte de los editores en Latinoamérica. Creo que tiene que ver mucho también con los temas que se tratan en los libros, los contextos, obviamente. Puede haber casos en que hayan libros, por decir, en España que realmente entren en la conversación social, ¿no? Pero que en Latinoamérica puedan tener resistencia porque estamos discutiendo tal vez otros temas. Pero veo ese desequilibrio en la parte editorial, por ejemplo. Sí, puede ser. A ver, yo también lo pienso. Quiero decir, por ejemplo, vengo de Paraguay ahora, ¿no? Ahora he estado un tiempo en Paraguay, ahora estoy aquí en Bolivia, ¿no? Aquí uno da una charla, por ejemplo, te traen invitado con el 10 de 30, das alguna charla en el Centro Cultural de España, vienes aquí a un conversatorio a la feria. Al menos aquí sí que puedo decir que alguien puede encontrar mis libros en un stand, ¿no? Un stand un poco más abajo. Pero en Paraguay no, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es como si estos viajes, ¿no? que sirven de promoción y son fantásticos a nivel personal, biográfico, inmejorables, pero a nivel un poco editorial o literario se queda un poco a medias, ¿no? Porque es como si, bueno, sí, te conocen, etcétera, pero esos libros son muy difíciles de adquirir, ¿no? La distribución de editoriales medianas o pequeñas, bueno, sobre todo medianas, independientes en España con Latinoamérica, creo que es un gran reto que tienen muchas de ellas. Es decir, por ejemplo, en mi editorial, yo publico una editorial de Barcelona que se llama Candaya, que ellos sí que hacen una gran apuesta por la literatura latinoamericana y también para promocionar autores españoles aquí en Latinoamérica, ¿no? Y claro, es muy complejo, ¿no? No solamente por el transporte, sino también por el tipo de pagos, ¿no? La cantidad de impuestos que, bueno, que está bien, etcétera, pero claro, ese tipo de impuestos, ¿no? Que paga más pues claro, al final es el lector el que los acaba pagando, ¿no? Entonces, si un libro te cuesta, pues no sé, 80 bolivianos, pues con estos impuestos te costará, no sé, 120, por decir algo, ¿no? Todo eso también dificulta este tipo de lecturas, ¿no? Y creo que, a ver, ya de por sí la distribución es un drama en general. Es decir, al final el eslabón más pequeño de todo este proceso literario creativo es el autor prácticamente, ¿no? Es decir, la distribución yo no sé aquí, pero un distribuidor español se lleva a veces el 60% de la venta de un libro, ¿no? Entonces, dice, claro, el 60% un distribuidor y el 5% un autor es algo muy descompensado, ¿no? Si ya encima incluyes viajes transoceánicos, pues ya ni te explico, ¿no? Entonces, yo creo que hay un reto enorme en editoriales como El Cuervo, por ejemplo, en editoriales como Candaya, es decir, editoriales que pueden asimilarse un poco por una apuesta, ¿no? Por literaturas
emergentes y además que no tengan ningún tipo de pudor a publicar autores nuevos o modernos o sea, actuales, pues un gran reto de que estas editoriales lleguen allí y editoriales como Candaya lleguen aquí y se distribuyan aquí. Yo he de decir que, por ejemplo, del Cuervo sí que me he hecho con ejemplares en la Tapinada en Barcelona, ¿no? Sí que es cierto que, claro, vosotros tenéis un problema y a lo mejor te meto en un apuro, en un problema si te pregunto, ¿no? Pero claro, a mí me sorprende mucho cómo los autores latinoamericanos tienen muy en mente, cuando publican un libro, en la firma en los derechos de autor, cómo parcelan un poco sus publicaciones, ¿no? Yo en España, por ejemplo, mis derechos los tiene mi editorial, Candaya, y mi agente literaria los tiene de las traducciones, ¿sí? Pero yo no estoy pensando en España lo publica esto, el otro publica tal, pero aquí en Latinoamérica sí que he visto que los autores tienen muy claro que en Bolivia lo publica El Cuervo, no sé, en Argentina lo publica Eterna Cadencia, en España lo publica Random House Mondadori o Candaya, ¿no? Y no sé cómo gestionáis esto vosotros, ¿no? Cómo parceláis. Claro, tu editorial entonces solo es Bolivia, pero no se puede conseguir en Barcelona. No sé cómo lleváis esto como editores. Perdone, ya lo último que te interrumpo, si no hay un mal rollo, una mala onda en esto de pensar que te pueden haber robado un autor, ¿no? Que allí lo comercializa, por ejemplo, Random House y perfectamente puede estar publicado en una edición mejor aún por El Cuervo, ¿no? Como me pasó con Rodrigo Asbun, ¿no? Hace poco. Es que yo creo que... Siento el apuro, ¿eh? No, por favor, me parece que has mencionado un punto nodal ahí de la situación de la edición en Latinoamérica y en España y su relación, ¿no? No tengo las cifras exactas, pero obviamente en números España está mejor que en Latinoamérica, pero esto que mencionas de la parcelación, por ejemplo, nosotros tenemos un par de autores españoles que hemos publicado, son Ander Izaguirre y Alex Ayala. Hemos publicado porque sus libros específicamente están desarrollados en Bolivia, ¿no? Igual, pero tienen ediciones en España, libros del CAO, son libros que han ganado, especialmente el de Ander ha ganado 3 o 4 premios, traducido a 3 idiomas. Pero parte de esta situación, tal vez no tan equilibrada entre el mundo editorial español y el latinoamericano, ha empezado este fenómeno ya hace algunos años, me parece justamente por cómo es la realidad de la distribución. Ni siquiera los grandes grupos logran una distribución eficiente, rápida, rentable, porque es un tema las aduanas, por supuesto, y el tiempo en hacer llegar los libros. Entonces ha ido surgiendo, especialmente en Latinoamérica, como dices, esta parcelación territorial de los derechos. Por poner un ejemplo, nosotros, con la mayoría de los autores bolivianos que publicamos, los publicamos solo para Bolivia, porque los derechos en los contratos, en los contratos que firmamos, suelen solo contemplar esos países, ya que hay potenciales editoriales, otras editoriales en Latinoamérica que pueden publicar en sus territorios el libro. Esto facilita la distribución, ¿no? Porque hace que un mismo título en el mismo año esté distribuido con eficiencia, la editorial que haga un seguimiento de un libro que, si hubiera estado lanzado en una sede central, hubiera tardado meses o sobrepasado el año en llegar, y seguro sin el seguimiento que puede hacer una editorial. Esto se ha ido aumentando y es como cada vez más común que los autores o los agentes fragmenten los derechos. Por supuesto, no siempre es lo mejor para la editorial, pero por decir algo, si yo tengo un libro y que tengo todos los derechos en el español, en este momento mismo nosotros no somos capaces de hacer una distribución buena en España. Quiero creer que, porque es un desafío muy importante para nosotros, quiero creer que en pocos años sí lo vamos a lograr y podré pelear en algún caso tener los derechos de ese libro en español. Por el momento, como no lo puedo hacer en España, debo jugar en con estas reglas que en el caso de los bolivianos
creo que sí nos ha convenido porque hacemos muchas veces que sean libros que se venden bien en el territorio, pero nosotros sí hemos desarrollado en estos últimos 5 años una distribución eficiente en Argentina, Perú y Chile, así que procuramos al menos tener esos territorios en los contratos para que lleguen los libros. Pero entiendo también este deseo de los agentes y de los autores de que su libro circule más o menos bien, que es todo un desafío. Y esto de de fraccionar los territorios me parece que está relacionado con otras iniciativas cada vez más comunes en Latinoamérica, de las que podemos seguir conversando. Bueno, a mí, ante todo, por cierto, si alguien quiere en algún momento ya intervenir o participar en la conversación, encantados, ¿no? En todo caso, lo que sí que, más allá de la parcelación, más allá del planteamiento, ¿no?, de cada autor, de cada editor, de cada propuesta, considero, insisto, que para compartir lengua, como compartimos, me parece que somos escritores, editores o libreros muy incomunicados, ¿no? Y a veces, muchas veces que vengo a Latinoamérica, lo pienso, pero en este viaje, a este de Paraguay y ahora de Bolivia, lo estoy pensando todavía más. Quizás porque a lo mejor me molesta más que otras veces, ¿no? Y estaba pensando de qué manera podemos trazar muchos más puentes, ¿no? Es decir, vamos a ver, cualquier tipo de experiencia que uno tenga acaba traduciéndola tarde o temprano en algún proyecto. Yo estoy en la dirección de una revista que nació en el año 80, que se llama Revista Quimera. Es una revista, para empezar, que nació con una editorial de Octavio Paz, por el que ha pasado gente como Borges, Susan Sontag, Vargas Llosa y compañía, es decir, Italo Calvino y demás. Bien, entonces yo también como editor o como director de Quimera, enseguida se me activa un poco la luz y pienso, bueno, pues vamos a hacer un dossier dedicado a literatura boliviana, vamos a hacer un dossier dedicado a literatura paraguaya, que me ha costado encontrar, por cierto, autores, y si alguien tiene alguna recomendación, os lo agradecería luego. Es decir, siempre estás pensando en todo esto, ¿no? Pero me gustaría que reflexionaras un poco de qué manera, yo sé que, por ejemplo, coordinar un dossier sobre literatura boliviana o coordinar un dossier en Quimera sobre literatura paraguaya puede aumentar o puede ayudar a esa comunicación, ¿no? Pero no encuentro tantos lazos, ¿no?, de difusión como creo que deberíamos tener, ¿no? Es decir, yo lo vivo como una auténtica tara y como una auténtica tragedia que compartiendo lengua estemos tan incomunicados, ¿no? Antes comentaba al inicio, bueno, me incomoda a veces un poco que precisamente por los pocos autores españoles que llegan, la visión de la literatura española esté tan parcelada. Yo creo que hay mucha gente, o escritores, etcétera, o lectores, que piensan que seguimos escribiendo como el siglo XIX, es decir, como planteamiento, nudo y desenlace, a la manera de galdosiana, es decir, bueno, sí, que está muy bien, pero que hay otros autores, ¿no? Y esto, por ejemplo, considero que sería una tara o una carencia que habría que de alguna manera mejorar, ¿no? Y otra cosa que también pensaba mientras hablabas es que, claro, por ejemplo, los grandes grupos editoriales españoles, Planeta, o que pueden tener sede en España, Random o Planeta, Alfaguara, etcétera, claro que tienen presencia en muchos países latinoamericanos, pero principalmente de autores nacidos en esos lugares. Es decir, yo si voy a Chile, voy a encontrar libros de Pablo Neruda, ¿no? Es decir, pero no voy a encontrar todo el catálogo de Seix Barral, donde publicó Neruda durante un tiempo, ¿no? No lo sé, eso me parece muy interesante. Es decir, no es que conozca todo el catálogo de Seix Barral, sino solo lo que ha publicado chileno en esta. Es decir, que ni siquiera publicar en un gran grupo te asegura en absoluto, ni de un lado ni de otro, una comunicación mayor, ¿no? De hecho, ahora tengo un amigo, uno de mis mejores amigos, que él publica sus novelas en Seix Barral, es decir, en Planeta, y claro, distribución de sus libros en Latinoamérica no tenía. Ha tenido ahora porque ha ganado una beca, una ayuda, el Malva le ha invitado una beca de escritor, ha salido seleccionado y ahora, pues sí, Planeta, a modo de urgencia, ha hecho una tirada del libro de bolsillo de su última novela y así es como
cómo lo ha distribuido, pero hasta el momento ni siquiera publicando en un gran grupo te asegura en absoluto tener una distribución o un conocimiento muy grande, ¿no? Es decir, al final, si publicas en Planeta, en Alfaguara, tal, en esos países, solo, o yo qué sé, un anagrama, por decir algo, si estás en Chile, pues vas a conocer lo que ha publicado de Alejandro Zambra, pero no a lo mejor de otros como Miguel Ángel Hernández o demás, ¿no? Y esto es lo que me parece un poco no sé, alarmante. Yo entiendo que hay mucha traba, mucha aduana, mucho error de distribución, pero últimamente estoy pensando mucho cómo podemos influir para bien en esa comunicación, ¿no? Y pienso de qué manera, no sé, pienso si a lo mejor debería, no sé, por ejemplo, yo qué sé, alguna editorial de aquí que aceptara más autores españoles, al revés, no lo sé, no tengo ni idea. La industria editorial en los últimos años creo que se ha revelado todas las contradicciones que tiene, ¿no? Por ejemplo, esto de destruir los libros que no se venden en cierto tiempo, ¿no? Que eso es un poco perverso si se analizan los casos. Y es porque hay una lógica de la novedad, que en España yo sé que es muchísimo más fuerte que acá, que se tiran muchísimos libros y ya no hay ni espacio en las librerías, ni posibilidad de que un lector pueda consumir todo eso, lo que provoca, me parece, otros problemas a la vez, ¿no? Hace priorizar lo económico, siendo que esta es una industria que obviamente es una industria que tiene que ver con lo económico, pero a la vez tiene que ver con la cultura. Entonces, me parece que muchas veces se pierde de vista esta contradicción. Es una contradicción, ¿no? Que el libro sea a la vez una mercancía, pero a la vez también un bien cultural. E incluso creo que si muchas veces los grandes grupos replantearan esta situación, sería incluso más rentable para ellos, ¿no? Me parece que es que en Latinoamérica tenemos en cada país problemas tan específicos que nos cuesta identificar que nuestra relación con España tiene ciertas falencias, ¿no? Porque estamos preocupados por la sobrevivencia. Bolivia, creo que no sé si hablamos de esto ayer, Bolivia es un país súper particular en la industria cultural, en la industria editorial, porque por ejemplo no están presentes en Bolivia ni Planeta ni Random House. Eso lo hace extraño en la región, ¿no? Porque en toda la región están presentes estos dos grandes grupos, que son los más grandes grupos del mundo editorial en español, y no están acá porque creo que no somos un mercado interesante para ellos, ¿no? No creo que signifique, porque sí estuvieron, acá estuvo Alfaguara y sigue Santillana acá, pero esos otros dos grandes grupos no, por el tamaño del mercado, por la situación del mercado boliviano, ¿no? Que es un mercado complejo al que aún le falta mayor apoyo estatal, le falta mayor profesionalización, enfrenta problemas que no enfrentan en otras partes de Latinoamérica, como la piratería. Acá hasta hace 10, 12 años había un índice de analfabetismo brutal, que por suerte bajó, pero que me parece que en la segunda etapa, que sería tal vez formar lectores, ahí todavía estamos débiles. Pero creo que en Latinoamérica hemos ido, especialmente las editoriales latinoamericanas, encontrando salidas para esta situación. Para una editorial independiente en Latinoamérica, el tema de distribución es aún más complejo que para un grupo grande por el tema de presupuestos. Así que hemos empezado, por ejemplo, acá no hay distribuidoras tampoco, pero por ejemplo nosotros distribuimos en Argentina con la COP, que es una distribuidora de editoriales independientes. Nosotros somos me parece que sí, ahora somos los únicos extranjeros. Son pequeñas editoriales argentinas asociadas de manera cooperativa, que distribuyen estas 10 editoriales y que además tienen una librería. Y esa modalidad está presente, muy presente en Argentina. Hay muchas distribuidoras así de independientes, también está en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en México. Y sí funcionan, ¿no? Yo he visto algunos ejemplos
y es increíble cómo se organizan y trabajan para que los libros de todos estén mejor distribuidos. Otra modalidad de la que también hemos participado actualmente, por ejemplo, nosotros tenemos junto a 9 editoriales latinoamericanas un concurso que ya se acaba de cerrar hace un mes, un concurso de ensayo que se llamaba Latinoamérica Independiente. Y la intención de este concurso es encontrar un libro entre los 300 y pico postulantes, un libro que será el ganador, que será publicado por nosotros acá en Bolivia, por las otras 9 editoriales en el resto de Latinoamérica, y bueno, ese libro estará al mismo tiempo en 10 países, cosa muy difícil de lograr, pero que con esta experiencia asociativa es posible, ¿no? Implica mucha gestión, etcétera, pero veo que ese tipo de experiencias van solucionando el problema de la distribución en Latinoamérica. Todavía no hemos pensado, el año pasado en la primera versión, en nuestro premio sí estaba Barrett representando a España, pero ahora este año ya no, pero me parece que esos son ejemplos de experiencias de trabajo colaborativo que pueden solucionar en algo la situación. Fantástico. Yo, ahora que te escuchaba, con el caso boliviano, ¿no? de lectores, índice de lectura y tal, en España ocurre una cosa muy interesante, o incluso muy dramática, ¿no? Y es que, claro, España publica demasiado para el índice de lectura que tiene. Por ejemplo, Alemania publica la mitad que España, la mitad de libros que España, y sin embargo tiene el doble de índice de lectura. Entonces, en España ocurre esto, ¿no? Es decir, se publica muchísimo, mucho más incluso que en otros países que son que con índices lectores mucho mayores, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué hace eso? ¿Cómo se traduce eso, no? Pues que para muchas librerías, yo hablo mucho con libreros y tal, hablaba el otro día con unos que son bastante punteros allí en España, con unos libreros, y me decían que ellos no daban abasto, no les daba tiempo para recibir, colocar, promocionar las novedades que les llegaban, ¿no? Tanto que al cabo de nada, un mes, acaban devolviendo el 95% de novedades que les llega. Eso es mucho. El 95% de novedades que les llega, ¿no? Eso es un dato a tomar muy en cuenta, ¿no? Es decir, a lo mejor publicamos demasiado, a lo mejor exigimos demasiado, y hay una sobreabundancia que no terminamos en España de gestionar del todo bien. Porque además ocurre otra cosa. Y es que parece que un libro se la juega todo el primer mes o el segundo mes de la publicación. Parece que lo que no haya sucedido en el primer mes o en el segundo, y por sucedido me refiero pues que se venda mucho, que tenga mucho eco mediático, a los 2 meses, no hablo de poesía, porque la poesía tiene afortunadamente un ritmo y un tiempo completamente distinto, y puede aparecer al cabo de un año, año y medio, una reseña, un artículo, un ensayo, y nadie lo ve como algo raro, ¿no? Algo extraño. Sin embargo, la novela, sobre todo en la novela, que es el género por definición más rentable, el esquema allí es lo que no suceda nada el primer mes o el segundo, estirándolo mucho, te puedes despedir. Y así llega las devoluciones, llega la destrucción de libros y demás, ¿no? Entonces, eso también son datos un poco a tener un poco en cuenta, ¿no? A nivel editorial, a nivel lector, la presión también que se ejerce sobre el propio editor o escritor, ¿no? Que lo que no suceda nada, no suceda en los 2 primeros meses, parece que el libro ya no valga. Eso también para un autor, y aquí pues pienso un poco en mí, es a veces muy inquietante, ¿no? Por ejemplo, mi primera novela, ya había publicado poesía, que ya digo que es otro ritmo distinto. Mi primera novela es de 2017. Ahí lo vivía todo como algo nuevo, ¿no? Josep Pla, que es un autor al que yo admiro mucho, decía: la vida es una tragedia, lo que nos ocurra de bueno, vívelo como una propina, ¿no? Pues yo lo vivía como propinas, ¿no? Es decir, te llamaban de aquí, de allá, etcétera, ¿no? Claro, cuando uno publica ya no una primera, sino una segunda novela, pues vas pensando algo más, ¿no? Ya lo que te impresionaba al principio, pues ya luego ya no tanto, ¿no? Y vas exigiendo más. Ahora acaba de salir mi última novela, hace unos pocos meses, y el grado de exigencia que he tenido yo ha sido un poco insano también, ¿no? Es decir, y todavía no ha salido la reseña en el diario El Mundo, y todavía no ha salido la reseña en El País. Bueno, pero al menos me han llegado de de La Vanguardia o de Televisión Española, y el grado de exigencia, de tensión, de presión que te añade,
creo que es desproporcionado, ¿no? Especialmente por ese circuito que hablamos antes de distribuciones, prensa, etcétera, ¿no? Y la sobreabundancia de publicaciones. Insisto en el dato, para un país con un índice de lectura relativamente bajo como es España, que se publique tanto, me parece también un dato a tomar en cuenta, ¿no? Y no sé si aquí en Bolivia tenéis esa sobreabundancia, no, lo gestionáis mejor, no tengo ni idea. Bueno, me parece que al no estar los dos grandes grupos del español del mundo editorial, lo que pasa en Bolivia es que las editoriales bolivianas, que no somos muchas, cubrimos la demanda del mercado nacional, enfrentando diversas dificultades. Me parece que este es un oficio en el que uno está por vocación, ¿no? Porque no está en esto por el dinero, si bien hay que hacer dinero para que todo pueda seguir funcionando, por supuesto. Las editoriales bolivianas, me parece que nos falta, no hablo en general de la industria editorial en Bolivia, nos falta esto que decía, profesionalización, porque en Bolivia no hay ninguna carrera de edición, ningún lugar de formación, así que cada editor que empieza debe aprender en el barro todo, ¿no? Y eso, bueno, hace que sea todo más difícil. Desde la Cámara estamos pretendiendo empezar a subsanar eso de alguna manera. Está el tema también de que al ser un país que no tiene costas, las importaciones son más complejas en el caso de los libreros, pero también en el caso del papel, que justo este año, como saben todos, se ha desatado una crisis del papel a nivel mundial y en Bolivia tiene otras características más, así que hacer libros se ha vuelto más caro. Nos falta también, me parece, en Bolivia hay otra anomalía más que hay en las librerías, que en una librería en Chile, en Perú o en Argentina, el libro nacional compite en la mesa con el libro importado. Acá lastimosamente no pasa eso, el libro nacional tiene un rincón ahí al fondo, con muy raras excepciones en las librerías nacionales, entonces eso también dificulta todo y obliga a muchas editoriales a pensar también en volverse librerías, ¿no? Como es nuestro caso, por ejemplo. Me parece que también que tiene que ver con esto de la formación, es que en muchos casos no somos tan conscientes de la importancia de lo formal, ¿no? De los contratos, del cumplimiento, de rendir cuentas y eso, que me parece que también debería cambiar. Y hay un desafío también para la industria editorial boliviana, que es dejar de pensar solo en el mercado nacional, ya que el mercado nacional es tan pequeño, me parece que estamos muy obligados a pensar en la distribución, al menos en la región, y eso es un desafío, me parece. Porque con todas estas dificultades que te he nombrado, me parece que tenemos en nuestra literatura unos representantes muy buenos. En este momento hay unos 7, 8 autores bolivianos que están siendo traducidos, siendo publicados en otras editoriales, ya sea en España o en Latinoamérica, invitados a ferias, etcétera. Y eso me parece que tiene un valor especial porque no ha habido, para que se forme todo ese bloque de representación nacional, no ha habido un apoyo estatal claro para que ocurra eso, sino ha sido pulmón de los autores y de las editoriales, ¿no? Ahora, es muy interesante lo que dices porque a mí, sin correr mucho, es decir, sin indagar demasiado, yo he llegado con cierta facilidad a muchos autores bolivianos actuales, ¿no? He leído a Edmundo Pasoldán, he leído a Liliana Colanzi, he leído a Rodrigo Asbun, que me parece una maravilla, por cierto, he leído a Giovanna Rivero, ahora voy a leer a Gabriel Mamán.
Sé que tú estás publicando ahora libros de Juan Carlos Piñeiro, ¿vale? Es decir, y de hecho ahora luego iré a por el Insectario, se llama, un libro de poemas. Es decir, no me está costando nada y además y conectar incluso con esta literatura, ¿no? Bueno, si no está grabado da igual, mejor. Especialmente con Rodrigo. Rodrigo él tiene un enamoramiento enorme, ¿no? Y es muy curioso que yo como autor español me sienta tanta conexión, por ejemplo, con Rodrigo, y a mí cuando sucede esto lo vivo en primer momento como una celebración y luego como una tara, ¿no? Es decir, lástima no habernos conocido antes, lástima que no nos podamos conocer, ¿no? Aunque he de decir que yo a Rodrigo lo conocí por tu editorial. Es decir, El Cuervo se vende ahí en La Tapeinada, ¿no? Y es verdad, creo que vivís un momento muy interesante, ¿no? A nivel literario, editorial, etcétera, ¿no? Y además, digo más, es decir, estos autores de los que hablo son conocidos y reconocidos en España. A ver, casos evidentes, el mundo es evidente, pero Liliana, por ejemplo, ha ganado el Ribera del Duero, que es un premio que tiene, y además publicada en una de las mejores editoriales de cuentos que existe en España, que es Páginas de Espuma, ¿no? Es decir, se accede, y además son autores, ya digo, conocidos y reconocidos allí, ¿no? Y bueno, no sé, lo celebro y lo festejo y ojalá, pues, en Bolivia lleguen otras propuestas editoriales, ¿no? o literarias, más allá de, pues tal vez, imagino, Javier Cercas, Muñoz Molina, Almudena Grandes, Pérez Reverte, creo que son los 4 o 5 que puedan sonar, ¿no? Mira, o al menos si llegara un poquito más Enrique Vilamatas, por ejemplo, ya me daría por satisfecho, ¿no? Yo quiero creer que en los próximos años vamos a poner un poco en orden con la decisión de los actores, ¿no? Del mundo editorial y con el Estado, porque si estuviera yo en otro país, diría, lo hagamos en el Estado, no importa, pero acá no tenemos la fuerza para hacerlo sin el Estado, y me parece que también la sociedad necesita una intervención del Estado para que la cultura en general sea de acceso más democrático, justamente en un país como este, en el que tenemos toda una historia de separación, de distintos estancos en la sociedad, de lo colonial, lo poscolonial. Me parece que la cultura y en especial los libros pueden ser justamente un espacio de intercambio, de reconocimiento que tanta falta nos hace por acá. Y por el lado ya de la editorial, nuestro plan es, así como, modestia aparte, hemos tratado de en estos 15 años publicar lo más relevante de la literatura contemporánea en Bolivia y luego en Latinoamérica, también queremos publicar a autores españoles, ¿no? Porque nos interesa. Y bueno, espero que esto se concrete más o menos pronto. También está este desafío de desembarcar en España, que me parecería que podría ser una gran oportunidad justamente para visibilizar aún más a estos autores, porque están todo este grupo que mencionaste tú y yo también, pero siguen habiendo otros que todavía no han entrado o no han sido ofrecidos, digamos, ¿no? Por ejemplo, me encanta que Gabriel Mamani se esté empezando a conocer, ¿no? Que es un autor que tiene mucho potencial. Eso quiero creer que en los próximos años... Creo que allí lo publica ahora Periférica, la editorial Periférica, si no me equivoco, ¿no? Fantástico. Me parece fantástico. Ya había publicado ahí Maximiliano Barrientos, que entre otro boliviano haya Periférica, me parece genial. Nosotros siempre celebramos que les vaya bien a los autores bolivianos, sean de nuestro catálogo o no. Porque me parece que eso, ¿no? En la industria nacional necesitamos replicar este tipo de experiencias que te comentaba de trabajo colaborativo. Acá tenemos una feria en noviembre que va a ser su segunda versión, el Enjambre, que por cierto el Centro Cultural de España nos apoya y estamos muy agradecidos. Lo hacemos justo ahí en el patio del centro. En noviembre tendremos nuestra segunda versión y es justamente seguir experimentando con esto del trabajo colaborativo, que para mí
es una de las salidas, ¿no? Uno hace fuerza ahí en el trabajo Fantástico. colaborativo. A mí cuento una cosa muy rápida y ya damos si quiere intervenir alguien. Mis editores, los editores de Candaya, ellos en principio su idea nació en 2003, si no me equivoco, la editorial, su primera idea era publicar un solo libro. Era publicar, ellos viajaron a Paraguay y conocieron a un autor que se llamaba Elvio Romero, un poeta que se llamaba Elvio Romero, que era muy estimado, muy valorado en Paraguay y muy buen autor. Entonces, ellos hicieron un cotejo, digamos, y no lo conocía nadie en España, ¿no? Entonces, Candaya nace simplemente con la idea de publicar ese solo libro para dar a conocer a los autores españoles a un autor paraguayo que ellos consideraban que era muy interesante, ¿no? Lo que pasa es que luego la editorial, para bien, gracias, o sea, para bien para algunos, digamos, han continuado, ¿no? Pero bueno, es como ese detalle, ¿no? Es decir, al final es gente que descubre algo nuevo y no puede entender que compartiendo lengua no se conozca fuera de esos lugares, ¿no? Y creo que ese es el reto, la labor. Luego hablaremos, pero yo creo que a ver si entre el Cuervo y Quimera o Candaya se puede hacer alguna cosa, no sé, ¿vale? No sé si alguien quiere intervenir. Dale, buenas noches. Sí, estoy escuchando el tema de las dificultades que tienen los autores en el tema de las editoriales. También hay las alternativas que el mismo autor empieza a hacer, que es la autogestión. Empieza autogestión. El mismo autor tiene su misma línea de trabajo en el tema de las ediciones, donde trata de no hacer tanta modificación que la misma editorial solicita, porque en cierta manera la editorial, bueno, esto lo digo con una experiencia de alguien que conozco, que salió el poemario, estoy hablando de esto de escritores de poesía, y cuando salió tenía diferente el tema de la edición, habían cosas que faltaban, habían cosas que en el original no estaban y así lo publicaron. Y entonces, en cierta manera hay cierta desconfianza en el tema de estar en ese tema de la editorial, porque llega un punto en el que sale de acuerdo a los parámetros de la editorial. Tiene ciertas reglas tal vez en el tema de que quiera que salga de una manera para que sea rentable tanto para la editorial como para el autor. Y como alternativas también hacemos la autogestión, cada uno busca, invierte en tema de edición, de elaboración de portadas, hasta algunos lo hacen por propia experiencia, todo empírico, todo autodidacta, y lo distribuye de la misma manera. Entonces, quizás en ese aspecto hay varios autores, varios escritores, tanto de cuentos, poesía, relatos cortos, y bueno, que lo hacen de esa manera. Y eso es lo genial también, porque en el tema underground tal vez hay muchas difusoras culturales que dan esos espacios, y esos espacios están ahí. Hay varios escritores que prefieren en cierta manera hacerlo de esa manera. Y bueno, esto sería todo. Gracias. Bueno, no, solamente añadir una cosa, también es un mundo que yo desconozco, el de la autogestión y la autopublicación, ¿no? Considero que el gran problema que tiene, o el gran reto, es el tema de la distribución, ¿no? Hay muchas librerías, por ejemplo en España, que no aceptan libros que no vengan por una distribuidora, ¿no? Es decir, no todas aceptan libros en donde el autor le lleve su caja de libros, ¿no? Entiendo que ese es el gran reto que tendrán, por ejemplo en Paraguay me comentaban que casi todo el mundo estaba intentando o estaba llevándolo hacia la autopublicación, la autogestión, ¿no? Supongo que en España, por ejemplo, eso normalmente se mira un poco extraño también, ¿no? Es decir, están bajo sospecha, en cierta forma, ¿no? Pero hay otra cosa peor, que son las editoriales que te lo publican, pero tú pagas la edición. Y además, como se sabe, como se conoce,
pues entonces esos libros son prácticamente perdidos, porque al final dice, ya, pero es que al final es el autor el que lo ha pagado, ¿no? Entonces eso sí que está bajo sospecha. Más allá de eso no conozco mucho más el tema de la autogestión. Bueno, supongo que yo tengo algunas observaciones al mundo de la autoedición, porque soy editor y le veo desde otro lugar. Voy a tratar de ser súper honesto. Me parece que hay algunos peligros en la autoedición, que es justamente perder la autocrítica, porque es bien difícil ser crítico con el trabajo propio, siempre se necesitan ojos externos y la edición es parte de una industria y por lo tanto es una industria además que tiene casi 500 años, así que está súper especializada y ahí yo creo que se nota la necesidad de una editorial ya no solo en el tema de la legitimación social, sino en el tema de detalles, de errores, de ratas, de distribución, porque considero, ahora sí, hay un punto que entiendo, la desconfianza que puede haber de los autores hacia las editoriales, por o rechazar su trabajo o querer modificarlo, pero hay un tema que me parece que deberían considerar los escritores independientes que se autopublican, que es el tiempo que le dedican a vender el producto. Podrían utilizarlo en leer y en escribir. Entonces ese tiempo que están usando en vender el libro lo podrían usar en ser mejores escritores, que a mí me parece un punto clave, ¿no? Me parece que más allá de las discusiones que uno puede tener, por algo hay editoriales y están especializadas en un trabajo. Claro, sí, en esto de las autoediciones también todos estamos conscientes de que tenemos mucho cuidado en que el tema no es hacer un libro y publicarlo y distribuirlo porque me gustó cómo salió, sino que sí o sí hay, dentro de ese mismo pequeño grupo alternativo, hay personas que sí apoyan siendo tal vez profesionales en el tema de editar, de que tienen bastantes conocimientos en eso. Y claro, eso es un punto válido, realmente sí, porque he leído unos autores que sí, digamos, necesitan no solo hacer autoedición, sino que dar un punto, una revisión brutal en todo sentido. No solo es escribir y publicar, sino que es escribir, editar, reeditar, revisar, revisar, reeditar, para que realmente lo que estás publicando no sea algo realmente nefasto en el sentido de que una mala literatura, un mal libro, una mala escritura con todos los errores que puede hacer alguien que no tiene mucho conocimiento en estas áreas. Bueno, yo antes de pasar, no sé si alguien tiene otra pregunta, yo lo único que te puedo decir es que yo estoy con Fernando en el sentido de que no considero que un escritor deba ser un passepartout, es decir, una persona que tenga que estar formando parte de todo el proceso. Creo que él lo ha resumido muy bien. Leer y escribir, básicamente es eso. El resto, pues ya se ocupará quien sea. También lo creo. Perdón. Sí, gracias. Alex, Fernando, yo quería agradeceros mucho que en este conversatorio tan interesante que habéis planteado no hayáis puesto como víctima propiciatoria al Estado todo el tiempo. Normalmente en este tipo de conversatorios es muy habitual que sea la administración, los poderes públicos, la víctima, el culpable de todo. Pero al mismo tiempo, quizás os querría echar en cara que no hayáis mencionado prácticamente al Estado o a la administración para nada, salvo algún comentario pasando de Fernando, ¿no? ¿En qué medida pensáis que le corresponde al Estado hacer algo para garantizar ese desencuentro que comentabas, Alex, o esas dificultades para la edición? Yo creo que si no hay un conocimiento mayor entre las literaturas de uno y otro lado, no lo situaría, no pondría el foco exactamente en algo en concreto, en un ente concreto, de verdad que no. Creo que todos somos partícipes de las carencias que vivimos, empezando por los propios lectores. Es decir,
hay lectores o escritores en España que son más impresionables y pues leen antes a un autor norteamericano que ha sido portada en un suplemento cultural que a lo mejor a otro que también tiene una propuesta interesante. Es decir, a veces somos los propios lectores o escritores quienes caemos en una especie de catetismo, de provincianismo, y no tanto en la administración pública. De hecho, ya digo, a veces considero que el problema está más en la difusión periodística, el interés lector, que no tanto en la administración. ¿Cómo debe ayudar la administración? ¿Cómo puede ayudar la administración? Pues claro, el programa 10 de 30 en el que yo me acogí es uno de ellos. Es decir, yo no hubiera estado aquí si no hubiera habido una apuesta de la ECIT, del Ministerio. Y además, digo más, es decir, todo este tipo de propuestas al final acaban traduciéndose. Es decir, desde Bolivia estoy seguro que habrá un mayor, no sé, interés, curiosidad, por decir algo. Y yo ahora, pues luego lo hablamos Fernando y yo, y hagamos algo en la revista Quimera. Es decir, todo esto que la administración pueda ayudar nos va a beneficiar a todos. Lo único que le pediría a la Administración es que no buscara resultados inmediatos. Yo que trabajo en un instituto, que doy clase en un instituto, soy funcionario y doy clase a chavales, muchas veces hay proyectos que no tienen un resultado de éxito a nivel inmediato, y muchas veces no sé, la administración o el barrio, quien sea, dice, ya, pero es que si al año o 2 años no, ya las notas no han mejorado, ya, pero es que hay ciertos proyectos que tienen una cocción muy lenta, ¿no? Y eso es lo que creo que yo le pediría al Estado, que siga invirtiendo. Creo que hay programas, creo que se ha mejorado mucho, tanto de un tiempo a esta parte el Estado, al menos español, desde mi punto de vista ha habido un interés infinitamente mayor que el que ha habido antes. Yo vivo en Barcelona y también creo que la administración pública de Barcelona, hablo, municipal de Barcelona, hay becas, ayudas, estancias mucho mayores, y creo que esto ha mejorado mucho. Yo tengo amigos ahora que están en Roma por becas del Ministerio de Exteriores, porque han presentado un proyecto y unos han ido a Roma, otros han ido a, no sé, pues aquí creo que ha venido alguien también, a Paraguay, perdón, y becas del Ministerio de Exteriores. Ha mejorado de un tiempo a esta parte. Cambio de gobierno mediante, para qué engañarnos, ¿no? Pero quiero decir que al final yo al Estado lo que le pediría es que siguiera invirtiendo, pero que no buscara esos resultados inmediatos porque no los va a tener. Es decir, hay ciertos proyectos que son cocciones lentas y que estoy seguro que van a salir siempre adelante, seguro. Bueno, el caso boliviano es tal vez un tanto diferente. Voy a hacer primero una crítica y después una reconciliación ahí. Me parece que es insuficiente lo que ha hecho el Estado en Bolivia para la cultura. Es insuficiente porque había muchísimo que hacer, y también me parece que falta un involucramiento del Estado para conocer las realidades de cada sector. Y en el caso específico del libro, vamos a cumplir el próximo año 10 años de la promulgación de la ley del libro Óscar Alfaro, que lo único que se ha cumplido de esa ley es la exención del IVA en la venta del libro y la exención del arancel en la importación del libro. Salvo eso, nada se ha aplicado de la ley del libro y estamos luchando desde la Cámara para que al fin se pueda aplicar la conformación del Comité de Fomento a la Lectura, del Fondo de Fomento a la Lectura. Esperemos también de compras estatales para el sector educativo. Así que en Bolivia nos falta muchísimo para empezar a construir, a empezar a fortalecer la infraestructura cultural que en Bolivia es muy deficiente. Entonces ahí, como decía, comparto totalmente con Alex, ahí los presupuestos tienen que ser pensados como el resultado a largo plazo e incluso cómo se lo mide el resultado, cómo medir ese resultado. Me parece que Bolivia, con todas las dificultades que tiene como país, es un país que tiene una cultura muy viva, no solo en las calles, sino también en los artistas, por supuesto, ¿no? Creo que tenemos que todas nuestras dificultades más bien potencian la fuerza de nuestro trabajo artístico en Bolivia. Y eso
yo soy muy crítico, pero a la vez tengo mucha esperanza de que se puede revertir esa situación, involucrando a todos los actores y pensando esto en el objetivo común, ¿no? No creo que debamos pelearnos con el Estado, sino trabajar juntos, y quiero creer que el Estado también ha comprendido esto. Muy bien, buenas noches, gracias. La charla me encantó, esto está muy bueno. Lo que podría, bueno, mi pregunta va a, por ejemplo, la proliferación exactamente de lo que es la autopublicación, ¿no? Nuevamente volviendo al tema. En su punto de vista, esto, digamos, cómo se mide, por ejemplo, las editoriales especializadas, por ejemplo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que realizo historietas, justamente igual mi colega que está empezando una editorial, es pequeña, igual de historietas, justamente, ¿cómo puede haber, digamos, un sistema, quizás hay un sistema que pueda regularizar cómo ejercer la edición, por ejemplo, en Bolivia, o si existe tal vez un ejemplo así en España? Cosa que decía, por ejemplo, Fernando, que hay editoriales que dicen hacer edición solo, digamos, si el autor paga, ¿no? Si el autor paga y la editorial se encarga de lo demás, digamos, ¿no? Por así decirlo. Pero tal vez ese no es un ejercicio correcto de la edición, si podríamos decirlo, no sé. O también la oferta que hay de ediciones, de editoriales, perdón, ¿no? Entonces, en ese tema, ¿no? Por ejemplo, de tener editoriales especializadas, ¿cómo lo ven? Y si hay un ente regulador de ello. Bueno, no sé si hay un ente regulador. Hay, por ejemplo, las cámaras, que hay 3 en Bolivia, donde estamos asociados tanto libreros como editores. Ahí sí, digamos, tenemos como reglas de los asociados. Por ejemplo, si hay algún asociado pirata, por supuesto es procesado y expulsado. Es un tema complejo este de la autoedición, que no veo tan presente, por ejemplo, en otros puntos de Latinoamérica. La verdad que no he visto como hay acá en Bolivia. Puede ser que tenga que ver con esto de que no hay tantas editoriales y no, o sea, nosotros publicamos entre 6 y 10 libros al año, entonces debemos elegirlos bien, y peor en estos 2 últimos años el riesgo ojalá fuera 0, porque todo está más complicado. Pero hay como un sistema, es que hay un tema que hay que considerar, ¿no? Las editoriales y otras instituciones u otras entidades juegan a legitimadores sociales, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otros legitimadores como los concursos literarios, y eso ha servido. Yo conozco muchísimos casos, no sé, Rodrigo Asbun, que empezó a publicar a sus 18 años, creo, Rodrigo Asbun, en una antología, pero lo que hicieron Rodrigo Asbun, Colanzi, Barrientos, Urrelo, todos esos escritores que ahora suenan, fue empezar muy humildemente concursando. Cuando no eran nadie, no los conocía nadie, mandaron un concurso y ahí sí un jurado decía, bueno, esto sí vale la pena. Y otro concurso y reafirmar esa primera opinión, y eso me parece que legitima socialmente, más allá de lo cuestionable que puede hacer esto, y va creando la figura de un autor. Es una de las posibles legitimaciones, ¿no? Y tampoco negaría legitimaciones underground, tampoco. Hay autores que llegan a ser mainstream, pero que en un principio son conocidos solo en una comunidad. Así que también hay otros espacios de legitimación alternativos. Y en el caso del libro ilustrado, del cómic, hay una complejidad por el costo, pero yo veo que ese es otro de los... o sea, el libro ilustrado, la ilustración en Bolivia, justo está viviendo, en especial este año, un gran momento que me parece que es el inicio, ¿no?, de una etapa. No, yo poco que añadir. Me preguntaba si había casos similares en España. Yo te puedo decir que todo lo que conozco de autopublicación, autoedición, etcétera, o la mayoría de cosas que conozco, las conozco por haber venido a Latinoamérica o por autores latinoamericanos en España. Creo que aquí sí que hay una
está mucho más arraigado esa idea de trabajo personal, y si pues no me publican en tal sitio, pero yo puedo lanzarme y no me parece tan, no sé, tan exagerado hacerlo, ¿no? Yo, todas estas industrias cartoneras, por ejemplo, yo las aprendí aquí, ¿no? O las aprendí por autores latinoamericanos que residen en España, ¿no? Por eso creo que es un tema, diría, mucho más arraigado entre los creadores latinoamericanos que los autores españoles. Es verdad que los autores españoles hay mucho fanzine, hay mucho, claro que existe autopublicación, por supuesto, pero el nivel un poco, el nivel tan profuso, digamos, tan grande que hay aquí en Latinoamérica, no lo percibo tanto en España. ¿Ya? Perdón. Yo sí quería matizar una cosa. Yo sí creo que en España hay muchísima autoedición. Y a mí cuando me preguntan, por ejemplo, en los talleres, etcétera, etcétera, siempre digo, no hagáis autoedición. Tenéis que pasar que alguien os quiera publicar. No tiene mérito publicar si nadie os quiere publicar. Tiene que ser que alguien valore lo que vosotros hacéis. Y es cierto que tiene que haber un fuerte componente crítico y hay que leer mucho y trabajar mucho para luego publicar. Pero creo que se os ha olvidado la parte de arriba, porque yo amo a las editoriales nacionales independientes o algo así, pero están los grandes grupos, que hay verdaderos escándalos en España. El premio Espasa, el premio Biblioteca Breve. Ha habido algunas ediciones en las que a mí ese espíritu crítico me ha derrumbado. O sea, que un grupo de escritores den el premio a una persona y que se piense incluso que ha sido un robot el que ha escrito ese poemario, me parece mucho más vergonzoso y peor que esa persona que con ilusión se quiere pagar una autoedición. A mí eso me parece, y luego te encuentras con esos autores y a mí me gustaría, bueno, verdaderamente yo ya he escrito en contra de esos autores y le he plantado cara en mi humilde difusión, pero normalmente lo que hacemos es hablar con ellos, tomar un café y a ver si podemos recibir algo de su presencia. No sé si me explico, o sea que tendríamos que ser también muy críticos con eso. Otro premio, el de Biblioteca Breve, fue absolutamente, bueno, la primera página de la novela que ganó en el 19, vamos, era como 30 errores señalados. De una novela de la que el autor había hablado 3 años antes, diciendo que estaba escribiendo una novela con una determinada temática, dejó de hablar, además dijo, va a salir con esta editorial, dejó de hablar y a los 3 años le dieron el premio, con lo cual ya se sabía, los miembros del del jurado sabían que era ella, y encima era una novela terrible. Pero déjame que te haga un pequeño matiz. Estoy contigo, estoy de acuerdo, y esto nos puede dar para una charla. Te puede parecer más o menos censurable el premio Biblioteca Breve, Editorial Planeta. Al fin y al cabo es una editorial privada. A mí lo que me molesta es cuando ocurre lo mismo con dinero público, aunque luego lo edite una editorial privada, porque paga el ayuntamiento no sé cuánto, paga la diputación de no sé qué, o paga la cámara de no sé cuánto. Eso sí que me ofende, como contribuyente. El resto, el premio Planeta, lo otro, tal, o el premio Biblioteca Breve, al fin y al cabo son empresas privadas. ¿Me merece interés? Pues mira, ha habido bibliotecas breves que me han encantado, otros que no los he seguido, y ya está. Pero insisto que el matiz entre lo público y lo privado aquí es definitivo. Genial ese apunte, me has hecho recordar igual un escándalo con uno de mis autores favoritos, Ricardo Piglia, que le observaron y que uno de los finalistas le hizo un juicio y se lo ganó porque se demostró que efectivamente estaba trucado ese premio, porque a través de la gente ahí había movido con los jurados. Y sí, hay esas contradicciones, por supuesto, y que me parece mucho más escandaloso que autopublicarse sin pudor, digamos. Pero me parece que idealmente debería ponerse orden en esto, en el sentido, por los mismos autores. Yo creo que esos autores quieren escribir mejor, llegar a más público, y eso lastimosamente solo se hace especializándose más, ¿no? Profesionalizándose más. Bueno, les agradecemos muchísimo al Centro Cultural de España en La Paz por habernos invitado a conversar con ustedes.